Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El sistema solar no es lo que crees, el borde invisible que nunca deja de moverse. En el cielo nocturno, los cometas que aparecen de repente parecen visitantes que solo pasan de visita y siguen su camino. Pero si estiras el tiempo un poco más, unos miles o incluso cientos de miles de años, la historia cambia por completo. No están de paso. En realidad, parecen objetos que se perdieron, y que el sistema solar vuelve a empujar hacia dentro de vez en cuando. Algunos cometas tienen órbitas relativamente cortas, como el famoso Halley, que regresa cada 76 años. Ese ya es casi un cliente habitual. Pero luego están los verdaderos extraños, cometas con periodos de miles, decenas de miles o incluso millones de años. Y lo más inquietante es que no llegan siempre desde la misma dirección. Unas veces parecen venir del norte del cielo, otras del sur. Como si el cielo entero estuviera lanzando cosas hacia nosotros desde todas partes. Si el sistema solar fuera un disco plano, como una placa, esperarías que todo viniera del mismo plano orbital, igual que los planetas. Pero no es así. Los cometas de largo periodo parecen más bien lanzados al azar, como si alguien hubiera estado arrojando cubos de hielo al sistema solar durante miles de millones de años. Y entonces surge la pregunta incómoda, ¿de dónde viene ese almacén? Ya en 1932, el astrónomo Ernst Öpik propuso algo muy adelantado a su tiempo, que podría existir una región extremadamente lejana que almacena cometas. Era solo una idea, nada más. Pero en 1950, Jan Oort decidió tratarlo en serio. No miró imágenes, no esperó telescopios nuevos. Hizo algo más frío, análisis estadístico de las órbitas conocidas de cometas de largo periodo. Y encontró algo muy raro, sus puntos más lejanos no estaban distribuidos al azar. Se agrupaban en una zona extremadamente distante, entre decenas de miles y hasta 100.000 unidades astronómicas. No parecía una coincidencia. Parecía un sistema. Un proverbio español encaja bien aquí: cuando el río suena, agua lleva. Pero había un problema enorme, nadie había visto ese depósito. Ni una sola imagen directa. Aún así, Oort propuso una idea radical: un enorme reservorio esférico de cometas rodeando el sistema solar. Lo que hoy llamamos la nube de Oort. Y esto chocaba con la intuición de la época. Ya se conocía el cinturón de Kuiper, una estructura plana, como un disco. Pero Oort estaba hablando de una esfera completa. Un cascarón de hielo envolviendo al Sol desde todas direcciones. Como si no viviéramos en una habitación plana, sino dentro de una burbuja, y nosotros estuviéramos justo en el centro. Lo más interesante es que esta idea no nació de la imaginación, sino de los datos. Si no existiera algo así, las órbitas simplemente no tenían explicación coherente. Y eso cambia todo el enfoque científico: primero aparece la necesidad del objeto, y solo después se busca dónde está. Hoy se estima que esta región empieza alrededor de las 2.000 unidades astronómicas y podría extenderse hasta 100.000 o incluso cerca de un año luz. Es prácticamente la frontera del espacio interestelar. En otras palabras, el sistema solar no termina en Neptuno. Ahí apenas empieza su zona urbana. Lo verdaderamente lejano está mucho más allá, invisible. Y además, no es una pared. Es una nube esférica con posiblemente billones de cuerpos helados,
objetos de unos pocos kilómetros que no brillan y apenas reflejan luz. Son como escombros congelados flotando en la oscuridad. Pero no están quietos. Una estrella que pasa cerca, o incluso la marea gravitacional de la galaxia, puede alterar ligeramente sus órbitas. Y algunos de esos objetos comienzan lentamente a caer hacia el interior del sistema solar. Así nacen los cometas que vemos. No como fuegos artificiales cósmicos, sino como fragmentos que han estado dormidos durante millones de años y, de repente, reciben un pequeño empujón. Y aquí viene la parte más intrigante: ¿cómo llegaron tan lejos esos objetos en primer lugar? La respuesta nos lleva al sistema solar primitivo, que no era nada tranquilo. Era más bien una mesa de billar caótica, llena de colisiones y trayectorias impredecibles. Júpiter actuaba como una especie de lanzador gravitacional gigante. Muchos cuerpos helados fueron expulsados, algunos fuera del sistema solar, otros a órbitas extremadamente largas. Esos objetos no desaparecieron. Quedaron atrapados débilmente por el Sol, y luego fueron moldeados durante miles de millones de años por la gravedad de la galaxia y por estrellas que pasaban ocasionalmente cerca. Las órbitas se fueron desordenando hasta que el resultado final fue inesperado: una nube esférica, sin dirección preferente, rodeando todo el sistema solar. Así nació la explicación de la nube de Oort. Uno de los malentendidos más comunes cuando miras el cielo nocturno es pensar que el sistema solar termina en Neptuno. En los libros parece ordenado, casi demasiado perfecto: el Sol en el centro, los planetas girando como si siguieran una coreografía, y de repente alguien dibuja una línea y dice: aquí acaba todo. Pero el universo no funciona con líneas. Lo que llamamos final es más bien una transición gradual, una zona que se va diluyendo poco a poco, como el sonido cuando se aleja. Después de Neptuno aparece el cinturón de Kuiper, entre 30 y 50 unidades astronómicas. Allí viven mundos helados como Plutón. Pero pensar que ahí termina todo es como estar en Madrid y decir: España acaba aquí. Suena lógico, pero no lo es. Porque todavía queda muchísimo. Más allá empieza algo casi invisible: la nube de Oort. Su parte interna se estima alrededor de las 2000 unidades astronómicas, y desde ahí el sistema solar cambia de naturaleza. Y aquí viene lo importante: no es una pared. Es una niebla gravitacional que se vuelve cada vez más fina. Como dice un refrán en español: no todo lo que se pierde está perdido. Porque la materia sigue ahí, solo que extremadamente dispersa. Puede extenderse hasta decenas de miles de unidades astronómicas, incluso cerca de un año luz en algunos modelos. En otras palabras, el sistema solar no es una caja cerrada. Es una enorme burbuja de gravedad. Y los planetas son solo el núcleo más denso y brillante. Y la forma lo cambia todo. El cinturón de Kuiper es plano, como un disco girando. Pero la nube de Oort es esférica. Rodea al Sol en todas las direcciones. No hay arriba ni abajo. No hay un plano dominante. Todo es casi simétrico desde cualquier ángulo. Eso rompe por completo la intuición: no vivimos sobre un disco cósmico, sino dentro del centro de una esfera gigantesca. Tan grande que cuesta imaginarla. Si lo redujeras a una ciudad, los planetas serían el centro urbano, el Kuiper los suburbios, y la nube de Oort sería ese desierto lejano donde incluso el mapa deja de ser útil. Y no es un lugar vacío. Se cree que contiene billones de cuerpos helados, pequeños, oscuros, de apenas unos kilómetros. No brillan. Apenas reflejan luz. Son como restos congelados flotando en la oscuridad.
Pero no están quietos. Una estrella que pasa cerca, o incluso la gravedad de la galaxia, puede empujarlos ligeramente. Y algunos empiezan una caída lenta hacia el interior del sistema solar. Ahí nacen los cometas que vemos. No son fuegos artificiales. Son fragmentos antiguos despertados después de millones de años de sueño. Y entonces aparece la pregunta clave: ¿cómo acabaron tan lejos esos objetos? Para entenderlo hay que volver a hace 4.500 millones de años. El sistema solar no era estable. Era un caos violento, como una mesa de billar en plena partida. Y en medio de todo eso, Júpiter actuaba como un gigante gravitacional, lanzando objetos como una catapulta. Muchos cuerpos helados fueron expulsados. Algunos salieron del sistema solar. Otros quedaron atrapados en órbitas extremadamente largas. Después, la galaxia hizo el resto: estrellas que pasan, mareas gravitacionales, perturbaciones acumuladas durante millones de años. Las órbitas se fueron desordenando hasta que el resultado final fue inesperado: una nube esférica, sin dirección preferente, rodeando todo el sistema solar. Y así se formó la explicación de la nube de Oort. Si pensabas que la nube de Oort era simplemente una especie de cáscara esférica cerrando el sistema solar, en realidad la historia no termina ahí. En astronomía hay una especie de regla no escrita: cuando crees que ya lo entendiste, probablemente solo has visto la mitad. Y la nube de Oort encaja perfectamente en eso. En los años 80, el astrónomo Jack G. Hills propuso algo que complicó todo aún más: quizá no es una sola capa, sino un sistema con varias regiones. Como si en lugar de una esfera simple, tuviéramos una estructura por niveles. Un poco como un plano de metro: crees que es un círculo, hasta que descubres líneas internas, anillos, zonas ocultas. Así los astrónomos empezaron a hablar de dos partes: la nube de Oort externa y la interna. La externa es la que se dedujo primero a partir de estadísticas de cometas. Muy dispersa, muy extendida. Pero aquí viene lo interesante: muchos cometas de largo periodo no encajan del todo con esa idea simple. Sus órbitas parecen demasiado organizadas para venir solo del borde más lejano. Como si no hubieran sido empujados suavemente desde lejos, sino perturbados desde una zona más compacta, más estructurada. Ahí aparece la idea de Hills Cloud, una nube interna, entre cientos y miles de unidades astronómicas. Más cerca del Sol y probablemente más densa. Dicho de forma simple, la externa sería aire fino, la interna, un almacén oculto. Y aquí todo se complica. Porque si existe esa capa interna, entonces gran parte de lo que creemos saber sobre los cometas podría ser solo el resultado final, no el origen real. Un refrán español lo resume bien: no todo lo que ves cuenta toda la historia. Es como intentar reconstruir todo un sistema logístico mirando solo los paquetes ya entregados. Ves la última etapa, pero no el almacén. Y lo más incómodo, ni siquiera sabemos dónde está ese almacén. Además, no todos los cometas se comportan igual. Algunos tienen órbitas más estables, otros son muy sensibles a pequeñas perturbaciones. Eso sugiere que no vienen del mismo lugar. Resultado: la nube de Oort probablemente no es homogénea. Puede tener capas de densidad, con regiones que producen tipos distintos de cometas. Y eso crea un problema serio: lo que observamos está sesgado. Solo vemos los objetos que tuvieron la suerte de entrar en el sistema solar interior. El resto, el 99,999% quizás, es invisible para nosotros. En otras palabras,
estamos estudiando todo el sistema a partir de una muestra de supervivientes. Y aún así, el problema no termina ahí. Si hay capas, entonces surge la gran pregunta: ¿lo que vemos es la estructura completa, o solo un corte parcial? Los modelos actuales no se ponen de acuerdo. Algunos hablan de capas claras, otros de simples gradients de densidad. Pero todos coinciden en algo: los datos son muy limitados. Y ahora viene la pregunta más directa: ¿por qué no podemos verla? No es solo un problema técnico. Es una limitación física. Primero, la distancia. Incluso la parte interna puede estar a más de 2000 unidades astronómicas. La externa llega a decenas de miles o incluso cerca de un año luz. A esas escalas, la luz del Sol ya es extremadamente débil. La reflexión de objetos helados se vuelve casi imposible de distinguir del fondo estelar. Un bloque de hielo cerca de la Tierra brilla. Pero ese mismo objeto allí afuera sería prácticamente invisible. Y además, no es un objeto único. Es una distribución dispersa, sin concentración, sin un centro brillante. No buscas algo. Buscas una estadística. Y eso en astronomía es de lo más difícil que existe. A esto se suma el ruido del fondo, la Vía Láctea, polvo interestelar, galaxias lejanas, todo contamina la señal. Por eso nunca hemos visto directamente la nube de Oort. Solo la inferimos a través de los cometas de largo periodo. Y eso crea una paradoja clásica: influye en todo lo que vemos, pero no puede ser visto. Como dice otro refrán español, se ve el humo, pero no siempre el fuego. Incluso con telescopios modernos como el ESST, seguimos en la misma situación: detectan objetos que ya han entrado al sistema solar interior, no la nube en sí. Es como si estuviéramos mejorando nuestros ojos, para mirar algo que siempre queda fuera de alcance. Y ahí el tema se vuelve casi filosófico. La nube de Oort no está oculta. Está físicamente condenada a ser invisible. No porque sea oscura, sino porque no refleja suficiente luz, no tiene suficiente densidad y ni siquiera una forma clara que podamos identificar. Está ahí, pero no puede ser vista. Solo inferida, a través de fragmentos ocasionales que llegan hacia nosotros. Y eso rompe nuestra intuición básica. Si no lo ves, no existe, no es válido aquí. Porque aquí ocurre algo distinto: no lo ves, pero tiene que existir. Si no, todo el sistema de cometas simplemente no tendría sentido. Si piensas que el sistema solar es un lugar tranquilo, en realidad estás pasando por alto algo fundamental: estás siendo empujado suavemente todo el tiempo, aunque nosotros no lo notemos en absoluto. Cuando la teoría de la nube de Oort se fue consolidando, los astrónomos se encontraron con una idea incómoda: esa enorme estructura externa no es estática. Está viva dinámicamente. Y, aunque parezca lejana, su comportamiento está conectado con nosotros de forma indirecta pero real. Allí afuera, muchos cuerpos helados están en una especie de sueño profundo. Sus órbitas son tan largas que pueden tardar cientos de miles o incluso millones de años en completarse. En condiciones normales, jamás deberían entrar en el sistema solar interior. Pero el sistema no está aislado. El principal factor de cambio viene desde fuera: perturbaciones externas, especialmente el paso de otras estrellas. Suena a ciencia ficción, pero en la Vía Láctea es algo completamente normal. El Sol se mueve por la galaxia a unos 220 km por segundo, y en ese viaje otras estrellas se acercan y se alejan constantemente. La mayoría pasan demasiado lejos como para afectar algo,
pero en escalas de millones de años, algunos encuentros sí se vuelven relevantes. Un ejemplo conocido es la estrella Gliese 710, que en alrededor de 1,3 millones de años podría pasar relativamente cerca de las regiones externas del sistema solar. No lo suficientemente cerca como para golpear nada, pero sí lo bastante como para alterar suavemente ese equilibrio frágil. Y aquí está el punto clave: los objetos de la nube de Oort no están bien sujetos. No orbitan de forma estable como los planetas. Están en un equilibrio extremadamente débil, casi como si flotaran sujetos con hilos muy finos. Un pequeño empujón gravitacional basta. Un refrán español lo dice bien: un soplo puede cambiar el rumbo de la vela. Ese ligero tirón puede modificar una órbita. Y, poco a poco, algunos de esos cuerpos empiezan a caer hacia el interior del sistema solar. Pero este proceso no es inmediato. Puede tardar cientos de miles de años. Desde la Tierra, no se nota absolutamente nada, y sin embargo, en la periferia, un futuro cometa ya ha sido despertado. Entonces surge la gran pregunta: ¿podemos predecirlo? La respuesta es incómoda: casi no. Porque esto es un sistema caótico. Pequeñas variaciones en el paso de una estrella pueden cambiarlo todo. Hoy puede rozar una región, mañana, ese mismo tipo de encuentro puede alterar decenas de órbitas distintas. Y lo más frustrante es que no podemos saber cuál objeto será afectado, ni siquiera si un evento concreto ocurrió de forma significativa. Solo vemos el resultado mucho después: un cometa aparece de repente en el sistema solar interior. Pero su historia empezó cientos de miles de años antes. Así aparece una paradoja clara: podemos calcular trayectorias, pero no los desencadenantes. Por eso los cometas de largo periodo parecen aleatorios, pero no lo son del todo. Son más bien el resultado de un sistema que ha sido agitado durante muchísimo tiempo y que, de vez en cuando, derrama algo hacia adentro. Los modelos de simulación intentan reconstruir ese proceso, pero se topan con un límite claro: puede simular lo que podría ocurrir, pero no cuándo ocurrirá exactamente. Y esa incertidumbre crece brutalmente con el tiempo. Un cometa que aparece dentro de 200.000 años podría haber sido provocado por múltiples causas: el paso de una estrella, la marea galáctica o pequeñas variaciones gravitacionales locales. A veces todo actúa a la vez. Y desde la Tierra solo vemos el último paso, la pequeña trayectoria brillante en el cielo. Entonces surge una pregunta inevitable: si el sistema depende de eventos tan raros y combinados, ¿realmente podemos predecirlo? La respuesta, en la práctica, es casi no. Solo podemos hablar de probabilidades, no de certezas. Por eso la astronomía moderna es tan cuidadosa: no habla de si ocurrirá, sino de cuándo podría ocurrir. Y ese cuándo puede abarcar escalas mayores que la historia de la civilización humana. En otras palabras, no es un sistema de alerta. Es una red de disparos lentos, impredecibles y distribuidos en el tiempo. Y nunca sabes dónde será el siguiente. Pero hay una capa aún más profunda. El sistema solar no es cerrado. Intercambia material constantemente con su entorno, aunque de forma extremadamente débil y lenta. Los cometas son uno de los vehículos más visibles de ese intercambio. Traen información desde fuera, y en algunos casos también pueden llevarla hacia afuera. La nube de Oort, en realidad, está justo en esa frontera difusa. No pertenece completamente al sistema solar, ni tampoco al espacio interestelar. Es una zona de transición. Un amortiguador cósmico. Un lugar donde las cosas pueden entrar, o salir.
Así que la imagen final es bastante sorprendente: el sistema solar no es una isla aislada en el espacio. Es una estructura abierta, inmersa en la galaxia, interactuando constantemente con su entorno. Y en su borde más lejano, la nube de Oort actúa como una envoltura extremadamente tenue, a la vez frontera y puerta, barrera y conexión. Pero lo más importante es esto: esa frontera no es una línea clara. Es difusa. Gradual. Sin final definido. Y cuando unes todo esto, aparece una idea contraintuitiva: el sistema solar no es un sistema cerrado y estable, sino una estructura abierta y continuamente perturbada. Nosotros simplemente vivimos en una zona relativamente tranquila dentro de algo que nunca ha dejado de moverse. Y allá afuera, en ese espacio invisible, todo sigue cambiando, lentamente, sin detenerse jamás. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.